Hola amigos, amigas. Ayer decíamos que la figura del relator en el conflicto catalán es inútil, equívoca y dañina, sobre todo para el futuro de Pedro Sánchez y para el futuro del resto del Partido Socialista. Socialistas en comunidades autónomas y socialistas en los ayuntamientos, en los municipios, que se la juegan en mayo. Lambán, Paje, Vara, Rodríguez, Barreda, Guerra han salido al paso desde el Partido Socialista para criticar el puente retórico que supone la figura del relator. Ayer nos preguntábamos si es necesario que alguien tutele, si de verdad el Estado necesita mediadores, si no es suficiente con el Parlamento, si este extraño puente retórico no consagra la bilateralidad España-Cataluña. ¿Saben? Lo nuestro va de hacerse preguntas y frente al error monumental del gobierno de Sánchez, hoy nos seguimos cuestionando, ¿es el mejor escenario el escogido por Partido Popular y Ciudadanos para afrontar este tema? ¿El lenguaje grueso y la calle son las mejores armas para solucionar el conflicto catalán? ¿Enredarnos en banderas unos y otros, todos, va a ayudar en algo? Amigos, a veces da la impresión de que nadie parece tomar conciencia de que la situación puede resultar crítica y que ante una crisis tan profunda se necesitan altura de miras. Hola amigos, hola Málaga, ya estamos aquí, 101 Televisión y 120 minutos en Llegó la Hora, este programa que les va a acompañar durante el próximo rato de televisión. Por cierto, hoy viene a vernos un tipo grande, Diego Cantero, fonambulista, un tipo que ha colaborado con Rosalén, con Dani Martín, con Antonio Orozco. Estará con nosotros presentando su nuevo disco, está en Málaga y viene a Llegó la Hora a presentarlo. Hablaremos con Nanay, viene a vernos Arantxa López, con todos los sabores de Málaga, y nuestro abogado de confianza, Antonio Caracuel. Con él vamos a hablar también de hipotecas, entre otras cosas. Pero antes intentamos descifrar las claves del día y lo hacemos con la mesa de redacción, la mesa de debate. Alejandro Carballo, Ciudadanos Málaga, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, buenas tardes. Gracias por venir. Nada, gracias por invitarme. Un placer, como siempre. José Luis García, Axarquía 101 Televisión, Cadena SER, ¿cómo va la vida? Bien, una semana ajetreadilla, pero bueno, bien. Ya estamos a jueves, ¿eh? Sí, pasan volando. Los jueves son como los Globos de Oro, la antesala del fin de semana. Los Globos, la antesala de los Óscars, ya sabes, funciona casi de la misma manera. Che Cabello, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, gracias por venir. A vosotros, como siempre. Todo bien, ¿no? Muy bien. Javier López, articulista, amigo de la casa, ¿cómo va todo? Muy bien, como siempre. Bien, muy bien. Dais rabia, con ese muy bien. Pero fíjate, como siempre, además. Pero fíjate que me he sido un poquito comedido, no te he dicho nada, porque sé que te... Ya. Dejémoslo ahí. Te da un poquito de envidia. Quiero que veáis esta imagen, antes de meternos con la política nacional. Es la fotografía de la frontera entre Venezuela y Colombia. Prácticamente una foto que se ha convertido en icono en el día de hoy. Dos camiones, una cisterna y cortando el trayecto, el camino que entra en Venezuela desde Colombia. La crisis económica que se ha convertido en crisis humanitaria y Maduro colapsando, bloqueando la frontera. Os voy a pedir una primera opinión, casi en plan carrusel deportivo, minuto y resultado. ¿Cómo estáis viviendo, Alejandro, todo lo que está pasando en Venezuela? Esta es la imagen del día, que nos está llegando desde América. Hombre, la verdad que es triste, ¿no?, ver eso, porque la verdad que lo que están haciendo es bloqueando la ayuda humanitaria que se supone que tiene que llegar a Venezuela. No quieren ver o no quieren reconocer esa realidad de que los venezolanos, la verdad, que están pasando hambre a día de hoy. Y eso es una muestra de que no quieren ver pues imágenes pues, repartiendo comida o tal, y quieren evitar eso desde el gobierno de Maduro. Y es una lástima, sinceramente. Yo creo que ya va siendo hora de que pues la comunidad internacional reconozca que las cosas se están haciendo muy mal allí y que hay una alternativa que democráticamente, porque la realidad no es que nadie se haya autoproclamado, sino que según las leyes y la ley de allí de Venezuela, pues Guaidó se ha proclamado como presidente de Venezuela, pero que es según las leyes de allí de Venezuela. Entonces creemos que tenemos que darle el apoyo, y mucho hemos tardado desde España en hacerlo. Me quedo con tristeza y lástima, José Luis. Inquietante porque el bloqueo, la posición, la distancia esa que podemos ver en la imagen de carretera vacía, es decir, el espacio que separa unos de otros, puede llevar a que esto se tenga que resolver con violencia, y la violencia nunca va a ser un buen camino. Tristeza, lástima, inquietante. Che Cabello, ¿tu opinión? Indignante, indignante, y yo diría que es comunismo en estado puro, porque es una vez que has destrozado el país, intentas que no se vea, intentas que no trascienda que el país está pasando hambre. Y bueno, yo lo que decía Alejandro de que hemos tardado mucho, yo diría más. Hemos tardado mucho y lo hemos hecho mal. Lo hemos hecho a medias, como está haciendo la Europa siempre, porque se ha quedado a medias. Porque a mí que me cuenten qué significa que reconocen a Guaidó como presidente,
pero después no se hace absolutamente nada más. Es decir, ni siquiera el embajador que ellos proponen, o sea, Maduro sigue estando en la misma situación con respecto a Europa que estaba antes de que se le reconociera, por lo tanto, tarde y mal. Parecía que iba a ser todo mucho más rápido de lo que está siendo, ¿verdad? Claro. Bueno, pues me quedo tristeza, lástima, inquietante, indignante. Javi. Yo creo que esa imagen define a Maduro. Yo creo que es lo suficientemente clara como para definir al personaje, ¿no? Alguien que prefiere que se mueran sus paisanos. Tengamos en cuenta que la gran mayoría de esa ayuda humanitaria que está esperando cruzar ese puente son medicamentos. Esta mañana decía Guaidó que hay 300.000 enfermos en riesgo de muerte esperando los medicamentos que venían en esa ayuda humanitaria, ¿no? O sea, prefiere poner en riesgo la vida de sus conciudadanos antes de dar su brazo a torcer y reconocer que realmente están pasando necesidades, ¿no? Eso define perfectamente al personaje. La verdad que la foto define muy bien el momento, una foto de bloqueo, de soledad, de aislamiento. Es la imagen que nos ha llegado desde Venezuela y queríamos comenzar con ella, la imagen del día. Nos quedamos en España, las cosas de casa, la crisis de Cataluña, lo último, Partido Popular y Ciudadanos convocando una manifestación en Madrid contra las negociaciones del gobierno. Ya tenemos cartel, tenemos lema, el gobierno acusando a PP y a Ciudadanos de usar términos guerra civilistas. En fin, Alejandro, Ciudadanos, ¿cómo...? Bueno, no nos escuchan en las instituciones, ¿no? Pues habrá que salir a la calle a ver si así pues atiende a razones, pero no es cuestión de Ciudadanos o Partido Popular o nadie. En realidad se está convocando a los españoles y yo estoy convencido de que muchos españoles votantes del Partido Socialista también van a acudir el domingo a esa concentración, porque estamos viendo pues muestras de enfado dentro del propio seno del Partido Socialista, no solamente en militantes de base, sino ya en personas con voz y con peso dentro del Partido Socialista, y evidentemente va a haber mucha gente votante del Partido Socialista el domingo en las calles, y creemos que que es una forma de que Pedro Sánchez se dé cuenta de que se están haciendo las cosas muy mal, de que decisiones que se toman hoy pueden ser o pueden tener consecuencias muy graves para España en el futuro. Y bueno, y como digo, una forma de hacerle ver, a ver si recapacita, a ver si se da cuenta de lo que está haciendo, ya que a nosotros pues bueno, no nos escuchan las instituciones, como digo. Va a haber muchos votantes del Partido Socialista. Se han expresado Lambán, Paje, Vara, Rodríguez, Barreda, Guerra, entre otros. También va a estar Vox, Bueno, pero es lo que digo. Va a ser la foto, va a ser una de las fotos, Santiago Abascal, se convocan a todos los españoles que quieran asistir, evidentemente. Yo creo que no hay peor ciego. Tú dices que a ver si así ve o se le hace oír. No hay ni peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Yo no estoy de acuerdo con lo que has dicho. La crisis no es... Está muy bien. La crisis no es en Cataluña. La crisis está en el seno del gobierno. Los que están provocando esta situación es el gobierno mismo, ¿no? Y además esa ambición extrema que tiene Pedro Sánchez y ese apego que tiene al cargo, ¿no? Que es capaz de hacer cualquier cosa por mantenerse en él, ¿no? Incluso vender al resto de los ciudadanos y dejar de mirar y de oír a la ciudadanía. Yo creo que esto solo tiene una solución, que es pasar por las urnas cuanto antes. Totalmente. Porque si no, se van a tomar medidas que van a ser muy difíciles de solucionar. Sí. Yo he dicho siempre que el problema de Cataluña nace con aquella desagradable o desgraciada frase de Zapatero, en la que cualquier cosa que se apruebe en el Parlamento de Cataluña, el gobierno de España la hará suya, la reconocerá y la hará suya. Y le hizo muchísimo daño a las relaciones entre Cataluña y el resto de España. Yo creo que la actuación de Pedro Sánchez, como se prolonga un poquito más en el tiempo, va a hacer aún más daño. José Luis, tu opinión, por favor. Pues sobre la convocatoria de la protesta para el domingo, a mí, bueno, me despierta cierta curiosidad ver cómo van a articular, ¿no?, la posición de cada uno, como esa foto a la que te referías, ¿no? Cómo van a marcar distancias algunos de Vox o no, pero eso en la imagen. Luego, en el fondo del asunto, que es lo más importante y lo más grave, evidentemente, el error de Pedro Sánchez esta semana ha sido, bueno, yo creo que prácticamente hay unanimidad, ¿no?, a la hora de calificar que el error es muy importante, sobre todo
por lo que significa en estos momentos el poner a las instituciones a esa altura, ¿no? El saltarte de alguna manera la importancia que tiene cada institución en cada momento. Su propio partido, sus propios compañeros, como decía, se lo están reprochando, entre otras cosas, porque tienen que enfrentarse a las urnas dentro de 4 meses y solo se están encontrando piedras por el camino. Y luego, sobre el conflicto que existe desde hace ya bastante tiempo, bueno, Javier lo situaba en la frase de Pedro Sánchez, desde el otro lado, de Zapatero. Por el otro lado, quizás podíamos situarlo en la descomposición de CiU por los problemas de corrupción que hace que el independentismo catalán deje de tener ese esquema que había tenido durante tanto tiempo y que le había ido tan bien, y algunos pues encuentren en el tema de la autodeterminación el camino para seguir estando ahí. Y el caso es que tenemos una situación muy compleja en la que no ayudan nada las ocurrencias de última hora como esta. La verdad que el error, ayer lo comentábamos, resulta monumental por parte del gobierno de Pedro Sánchez, pero es que además no soluciona nada. Hoy mismo el PDeCAT diciendo que lo del relator es insuficiente y que no sirve para aprobar los presupuestos, y ayer lo dijo Esquerra Republicana, así que... Pero es que además... Al final no sirve para nada, prácticamente nada, ¿no? Es justo lo que iba a decir, ¿no? Además, todas estas concesiones que se están haciendo no sirven para nada y de alguna manera da la sensación de que están jugando con el gobierno español, que es una cosa grave, y con las instituciones, porque el gobierno entra en juego con ellos. Y yo me gustaría hacer 2 preguntas. Primero no una pregunta, primero es decir que esto de que las 3 derechas van a salir a la calle y qué tal, porque entonces esta mañana, como yo decía en Twitter, Alfonso Guerra se ha levantado de extrema derecha, Lambán se ha levantado de extrema derecha, Felipe González Paje incluso se ha levantado de extrema derecha, Felipe González también en la extrema derecha. Es decir, como ya todo es extrema derecha, ya porque cualquiera que esté en contra, ¿no? Pero es que cualquiera son sus propios compañeros de partido que tienen una visión, posiblemente porque todo político retirado dice las verdades del barquero, ¿verdad? Pues están dejando en una situación absolutamente aislada al gobierno. Pero por otro lado, es la pregunta que hago. ¿Dónde están los diputados que no están de acuerdo? Porque los hay, que no son capaces de tomar una decisión. Porque esto en Inglaterra no pasa. ¿Por qué? Porque en Inglaterra, si hace falta votar en contra del partido, se vota. Y se hace continuamente. Y hay que estar ganándose la votación de los diputados 1 a 1. Sí, pero eso es cuando en un país, como pasa en Inglaterra, realmente hay democracia dentro de los partidos. El otro día recordábamos a Martín Tobal, el otro día, años 80, Martín Tobal era portavoz del Grupo Socialista en el Congreso y le metía caña a Felipe González en la tribuna del Congreso de los Diputados. No había que irse a Inglaterra, eso pasaba en nuestro país. Y Celia Villalobos, sin irnos tan atrás, en algún momento ha votado en contra de la disciplina, sin seguir la disciplina de voto del partido. El problema está en cómo se elige, o el problema no, o incluso, o sea, el problema lo tenemos nosotros, a lo mejor, porque no lo elegimos así. Cómo se eligen en Inglaterra, que los propios ciudadanos son los que eligen al diputado. Claro, aquí también lo elegimos. Pero aquí lo elige un partido elige a quién tienes que elegir. Que esa es la gran diferencia. Sobre todo es que esa es la diferencia. A quién le respondes tú con tu actuación. Es decir, el diputado en Málaga, por ejemplo, al estilo de Inglaterra habría como 5 diputados, uno para la Sarquía, otro para la parte de Marbella, otra parte de Ronda. Pero y tal. El diputado rinde cuenta al ciudadano. Al ciudadano. Aquí en España el diputado rinde cuenta primero a su partido. A su secretario. No, ciudadano tampoco, porque nosotros hemos estado en alguna conversación en la que yo decía de una diputada nacional que se marchó de diputada autonómica a diputada nacional, decía, en cuanto llegue a Madrid se va a olvidar de Málaga, y se olvidó de Málaga, porque es que esa representación que tienen en el Parlamento británico, esa representación territorial, o que se tiene en los Estados Unidos, esa representación territorial, aquí no, aquí es mero formulismo. Sí, un diputado nacional por Málaga no le rinde cuentas a Málaga, no tiene ninguna vinculación ni compromiso ni obligación con Málaga. Justamente lo que estamos viendo ahora, si os dais cuenta, es que dentro del Partido Socialista surgen las voces, ¿no? El gobierno está al límite entre el independentismo, la oposición y también su propio partido, Alfonso Guerra, muy duro. Los que han negociado esto del relator, los que han negociado tamaño desatino, ¿con qué país equiparan a España? ¿Con Yemen del Sur? ¿Con Burkina Faso?
Aprobar un presupuesto es vital para un gobierno. Mantener la dignidad de la nación es una prioridad que empequeñece la adversidad de una votación contraria a las cuentas del Estado. Se defienden algunos aclarando que no se trata de un mediador, no es nada, han dicho, solo una persona que tome nota de lo que se dice, ¿vale? Un funcionario, una secretaria o una grabadora podrían perfectamente cumplir ese objetivo. Si se añade la ominosa lista de las 21 condiciones, último esperpento de Torra, la conciencia de cada persona se revela ante un obsceno chantaje. Lo que propone o exige negociar se autocalifica como medidas antidemocráticas, autodeterminación, mediación, soberanía de Cataluña, compromiso de no aplicar la Constitución, dejar atrás la vía judicial. ¿Pretenden la inmunidad de los políticos catalanes para sus fechorías? Alfonso Guerra, siempre ocurrente, presentando libro, por cierto, en la semana que se ha presentado, libro también de Pedro Sánchez, Manual de Resistencia, que parece que, vamos, que está escrito justo para la semana de la que estamos hablando. Pero fíjate un detalle, yo lo había oído por la radio, pero viéndolo en la televisión me fijo en que lo ha leído. No se le ha calentado la boca diciendo una cosa u otra, lo tenía perfectamente preparado. De hecho, empieza la... Qué raro en él, porque él nunca lee así, o sea, que lo ha leído y de hecho hace la presentación y el inicio de la presentación diciendo, ojo, que este libro lo he escrito yo. Sí. No sé cómo estará, si estará bien, si os gustará, no os gustará, pero este lo he escrito yo. Lo he escrito yo, en referencia a... Sí, no sé. Sí, pero es que uno de los errores fundamentales de Pedro Sánchez con el tema del mediador es que al nombrar y al buscar un mediador está poniendo al mismo nivel de Estado a Cataluña que a España. Cuando Cataluña es una comunidad autónoma dentro de España. Entonces, ya hay instituciones, ya hay mesas de diálogo institucionalizadas entre comunidad autónoma y gobierno central. Entonces, es un error básico y fundamental. Cuando el único mediador que debería de haber entre las relaciones entre la Comunidad Autónoma de Cataluña y el Estado debería ser la Constitución. Ni más ni menos. Fíjate que ya caemos normalmente en un error, que es hablar de Cataluña y España, cuando deberíamos hablar de Cataluña y el resto de España. Yo siempre digo el resto de España. Creo que hace un momento cuando me refería a ese conflicto lo utilizaba ese término. Pero luego se han dado más pasos en el cumplimiento de esas 21 exigencias. Ha pasado muy desapercibido, pero ayer el ministro Grande Marlaska, el Ministerio del Interior, envió una comunicación a todos los ayuntamientos exigiéndole que empezaran a retirar aquellos que no habían retirado todos los símbolos franquistas, que los retiraran de forma inmediata, ¿no? Luego que no vengan a contarnos historias de que no se están cediendo a esas exigencias, ¿no? Vamos a ver qué sucede con el juicio en Cataluña a los políticos presos. Un detalle sobre eso, Javier. Incluso le han mandado la comunicación a ayuntamientos que ya habían retirado hace años. Sí, se ha sido para cumplir con ese requerimiento, esa exigencia, ¿no? Por cierto, lo último sobre el juicio del Procés, el Supremo rechaza retrasar el juicio como pedían algunas defensas. Habían pedido algo más de tiempo para preparárselo, ha dicho el Supremo que nanay de la China. Pero ¿me permitís que os matice una cosa? Porque cuando decís España y Cataluña, y es verdad que sería España y el resto... O sea, Cataluña y el resto de España. Pero yo veo más grave incluso que se hable de Cataluña como un ente único, que es donde verdaderamente veo que se hace, porque bueno, que se hable de España y de Cataluña está mal dicho, pero bueno, es una forma de hablar, ¿no? Pero cuando se habla de Cataluña como si toda Cataluña pensara o dijera lo que dice Torra, es cuando estamos dejando la mitad de la población, la estamos abandonando como la hemos dejado abandonar. Por cierto, la está dejando Sánchez, por supuesto, Rajoy la dejó y anteriormente, y la hemos ido abandonando esa mitad de Cataluña diciendo que Cataluña son los independentistas, cuando hay muchos catalanes que no lo son. Es decir, y ese yo creo que es donde deberíamos incidir cada vez que decimos Cataluña y decir, no, ojo, eso no es Cataluña. El domingo manifestación, hay un hashtag que se está moviendo mucho por redes, yo voy, y otro hashtag que va en contra, yo no voy. Y el gobierno acusando a PP y a Ciudadanos de usar términos guerracivilistas, que no es fácil, todo junto además la palabra. José Luis. Bueno, es verdad que
tono ha ido subiendo, Sí. ha ido subiendo mucho. Ayer habría mucha gente que buscaría en el diccionario la palabra felón, la que usó Traidor, Casado, una de las que usó traición Casado. o deslealtad. A veces la sensación que tiene uno es que para poner sobre la mesa tus ideas y tus propuestas políticas no es necesario llegar al insulto. Se está usando un vocabulario quizá innecesario, que a veces, a mí al menos, lo que me genera es la sensación de que el político que lo usa tiene pocas ideas. No, pero yo no sé de qué se asombran ni se asustan los socialistas. Esta ha sido un cajón desastre que abrieron ellos. Acordaros aquel famoso vídeo del Doberman, ¿no? Y ahí no hacían referencia a la guerra civil, ¿no? Sino a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y hacían clara referencia al bando alemán, ¿no? De que se asombran ahora ellos. Sí, pero, ellos son los primeros que han utilizado ese tipo de actitudes y de actividades en contra de gobiernos legítimos, y no nos tenemos que ir muy lejos. Hace 4 días a las puertas del Parlamento andaluz. Es que aquí cada uno cuenta la película como le va. No, sin duda, sin duda. Perdonad, este es el cartel, por si no lo habíais visto, que se ha estrenado, se ha presentado esta mañana por España. Yo voy, Sánchez dimisión, manifestación, 10 de febrero, 12 horas, Plaza de Colón de Madrid. Alejandro, sí, perdona. Que yo sí creo que en cierta forma lleva razón de que se está crispando un poquito la dialéctica entre políticos y entre partidos políticos, sobre todo por el bipopulismo. No el bipartidismo, sino el bipopulismo. Ha llegado y ha elevado el tono de ese discurso, y ha elevado el tono, y yo creo que sí que es cierto que deberíamos de bajar entre todos un poquito el diapasón en ese sentido. Y oye, y hay ideas y hay opiniones, evidentemente hay opiniones mayoritarias y quien desoye opiniones mayoritarias, y hombre, hay que bueno, pues tener todos los medios al alcance para que se escuche, ¿no?, la opinión mayoritaria de los ciudadanos de nuestro país. Y una buena forma es hacer pues una manifestación, que no es una manifestación, una concentración de la sociedad civil, donde bueno, pues allí pues todos los españoles le digan a Pedro Sánchez lo que realmente piensa, y es que bueno, que está haciendo las cosas muy mal, y que lo que tiene que hacer es convocar elecciones como se había comprometido en el primer momento en el que se propició la moción de censura a Mariano Rajoy. Por eso en aquel momento también se nos criticó mucho a nosotros, ciudadanos, que no apoyásemos esa moción de censura, que no estuviésemos simplemente, y es que decíamos que no nos fiábamos y que sabíamos las intenciones reales de Pedro Sánchez, que era de mantenerse, de atrincherarse en la Moncloa y de seguir pues los 2 años y pico que quedaban de legislatura. El tiempo nos ha dado la razón, y bueno, y de aquello polvo estos lodos. En cuanto a la definición de alta traición, ¿no? Porque además Casado hizo hincapié en el alta traición, ¿no? Y la definición que da la RAI es la de traición cometida contra la soberanía o contra el honor, la seguridad y la independencia del Estado, ¿no? Y ese venderse al independentismo catalán evidentemente va contra todos estos principios, ¿no? Claro. Y por supuesto contra la soberanía del Estado. Echarte en las manos y en los brazos de quien quiere romper España, evidentemente. O sea, que no es una definición exagerada ni un insulto por parte de Casado hacia Pedro Sánchez, ¿no? Es definiendo exactamente lo que estaba haciendo. Pues, vosotros habéis pedido que baje el diapasón, ¿no? Y es cierto que lógicamente acción-reacción, y cada uno sube un tono más, y la verdad que puede llevar a situaciones que no deseamos ninguno, ¿no? Pero yo pediría al votante, fíjate que voy a pedir una cosa, pediría al votante que intentara no votar ni pensar con la camiseta puesta, ¿no? Porque ser del Madrid o del Barcelona, pues eso se lleva desde chico, ¿no? Entonces uno es del Madrid, Barcelona o del Málaga, ¿qué tal? Pero votar con la camiseta es muy peligroso porque estás permitiendo a todos los partidos que hagan lo que les da la gana, sabiendo que ellos su grupo de gente lo va a votar siempre. Y entonces, cuando aprendamos que los votantes tenemos en nuestra mano, que cuando no nos guste algo, pero claro, tendemos a justificar el adjetivo de uno y condenar el adjetivo del otro, y viceversa, ¿no? Entonces, si intentáramos quitarnos esa camiseta a la hora de votar y verlo independientemente, hace falta mucha madurez democrática para eso, y aquí todavía no la tenemos. Es más, estamos
con unas elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina. En las andaluzas, las europeas incluso, tuvimos una incidencia bastante importante de la situación de Cataluña en un momento en el que estábamos decidiendo quién tenía que representarnos en el Parlamento de Andalucía. El recrudecimiento de la situación en Cataluña o con Cataluña vuelve a situar esto en el centro del discurso político, con lo cual puede volver a ser muy importante en el resultado de unas elecciones municipales, autonómicas y europeas, como decía Javier, cuando quizá el ciudadano lo que tendría que pensar fríamente es qué es lo que necesita en su pueblo y qué es lo que está decidiendo en su pueblo. Pero la situación de Cataluña puede volver a ser importante a la hora de decidir con lo que ello conlleva, ¿no? Pero es que yo creo que en cierta forma sí que influye al final, porque si tenemos un partido gobernando en Madrid que cede hacia el chantaje de los independentistas en Cataluña, como ciudadano parece que no, pero a lo mejor, claro, dentro de ese chantaje, por lo mejor viene menos inversión a Andalucía o viene menos inversión a Málaga. Sí, pero tú estás eligiendo concejales que van a votar concejales, pero esto no es Inglaterra todavía, como hemos dicho antes, que no estamos votando al concejal que tiene que responder ante el ciudadano realmente. Por desgracia no es así, nosotros queremos listas abiertas precisamente por eso. Pero lo que se está votando es a un partido político, y al final el partido político que puede gobernar aquí o en Andalucía o donde sea, puede ser el mismo que el que está en Madrid. Hay que castigar al partido que está en Madrid, aunque estés eligiendo al alcalde de Salares. Bueno, no, yo lo que quiero decir que puede, que influye, que lo que se haga en Madrid influye al final aquí también. Bueno, vamos a dejarlo ahí, que va a haber tiempo para seguir hablando. Hablemos del Brexit. El embajador británico defendiendo los lazos del Reino Unido con la Costa del Sol, Simon Malley, es el embajador del Reino Unido en España, y pide a los residentes británicos que se empadronen en los municipios en los que viven, en la Costa del Sol, de cara al Brexit, y la Diputación de Málaga creando un grupo de trabajo con expertos turísticos para abordar el Brexit, la salida posiblemente dura del Reino Unido de la Unión Europea. Un tema que nos afecta a mucha gente en la Costa del Sol, no solamente a españolas que viven allí o a empresas, sino a gente que nos está viendo en televisión, que son británicos y que viven por aquí cerca. Así que, José Luis, en la Axarquía tenemos unos cuantos. En la Axarquía hay muchos, sobre todo en zonas del interior de la comarca, que además lo hemos conocido un poco más a raíz del conflicto de las viviendas ilegales, en la que también se implicó la embajada británica para intentar poner un poco de luz y de cordura a la hora de intentar arreglar aquello. Y bueno, es verdad que ellos están preocupados. Yo, los que conozco, están bastante preocupados porque en muchos casos además son personas ya mayores, jubiladas, que estaban aquí con una tranquilidad y se habían olvidado un poco de todos esos líos, y los hay de todo. Yo, cuando el debate del Brexit, conseguí hablar con los que estaban a favor y con los que estaban en contra del Brexit, pero ahora, una vez la situación en la que estamos, el punto en el que estamos, entre ellos lo que existe sobre todo es preocupación sobre cómo va a afectar esto a ellos aquí en su vida normal en España. Así solamente perderían cobertura sanitaria, entre otras cosas, y perderían también el permiso de residencia. Y solamente en la Costa del Sol estamos hablando de unos 60.000 británicos. Sí, pues hay zonas, no solo la Axarquía, que efectivamente hay mucho, y sobre todo, como tú decías, en los alrededores, pero te vas a la costa occidental y desde Fuengirola hasta Marbella son mayoritarios. Hay zonas como en Mijas Costa, toda la zona de Riviera del Sol, tal, ahí hay más ingleses, más británicos que españoles prácticamente. Yo estuve viviendo por allí 2 años y medio, en la comunidad en la que yo vivía estábamos 2 españoles, un cordobés y yo, el resto eran todos británicos. Evidentemente están muy preocupados, pero están muy preocupados ellos, están preocupados los propietarios de los negocios que están viviendo mayoritariamente con ellos en la costa, ¿no? Claro. Eso está sucediendo pues en Fuengirola. En la mayoría de los negocios de hostelería que hay en el Paseo Marítimo de Fuengirola viven fundamentalmente del británico, porque hay muchísimos británicos allí, ahora no saben qué van a pasar. Pero ellos además tienen una doble preocupación. ¿Qué va a suceder en el momento en que empiece a caer, a depreciarse la moneda, ¿no? Ahora mismo viven aquí, como tú bien decías, la mayoría de ellos jubilados, porque con su pensión de allí el nivel de vida que pueden tener aquí es muy superior al de allí. Bueno, ya ha caído la libra. Ya ha caído la libra y además ha tenido una caída importante en los últimos días. Se prevé que esa tendencia se vaya manteniendo
hasta ver, al menos hasta ver cómo se va a desarrollar el Brexit. Eso lo van a notar muchísimo los jubilados de aquí, sobre todo además si pierden esa cobertura sanitaria. Los comerciantes, como tú decías. Claro, sobre todo si pierden esa cobertura sanitaria, que se la van a tener que pagar ellos también, ¿no? Llegará un momento en que no les sea rentable mantenerse aquí en la costa y se tengan que volver a su país, ¿no? Sí, Cabello, profesor de Economía. Sí, estaba oyendo que decía que la libra va a seguir cayendo, ¿no? Yo tengo mis dudas. Es decir, el Brexit duro, que yo espero que no se dé, puede ser positivo para Inglaterra. A medio plazo puede ser positivo. Si lo hacen bien, medio plazo, cuando hablamos de economía estamos hablando entre 7 y 10 años, el medio plazo. Incluso 5 años. ¿Quién aguanta en esa situación y aquí en la costa los 5 o 6 primeros años? Es que esos 5 primeros años es aún peor, porque además están planteándose la compatibilidad de las pensiones. Yo he oído esta mañana en la radio al embajador, ¿no?, que ha estado aquí en la Costa del Sol. Y a mí me ha parecido un brindis al sol lo que ha dicho. Oye, vamos a apuntarnos a residencia legal, porque a partir de ahí, es que eso no va a asegurar absolutamente nada para el inglés. Es decir, eso lo va a determinar cómo el acuerdo al que se llegue, que esperemos que no sea duro, pero que tiene yo espero que no va a ser duro. Yo espero incluso que se va a demorar, lo van a dejar morir, y al menos vamos a tener como un par de años más de una negociación o digamos un stand-by, ¿no? Tenemos una fecha de entrada de marzo y no queda nada, ¿eh? Sí, pero ya han pedido una moratoria. Ya le ha permitido... Han pedido una moratoria, pero han pedido una moratoria de 9 semanas, ¿eh? O sea, han pedido 2 meses de moratoria. Yo creo, vamos a ver, ojalá acierte, ¿no? Que me temo que no, pero yo creo que la postura más inteligente ahí sería, lo que pasa que es dar su brazo a torcer, que nadie quiere darlo, ¿no? Volvemos otra vez a lo de el aferrarse al puesto. Yo creo que si en este momento a alguien se le ocurre decir convocamos elecciones pero conjuntamente con un nuevo referéndum a ver qué queremos hacer, con toda seguridad se mantendrían dentro de la Unión Europea. Hay voces en Inglaterra que lo están pidiendo. Y lo que pasa es que reconocer que se fue muy rápido. Pero puede ser una de las primeras grandes decisiones populistas dentro de Europa. Sí. O sea, hablar de que lo malo viene de Europa, que si estamos solo nosotros nos va a ir mucho mejor, es lo que está pasando. Sí, y al final ha desembocado casi en el abismo a Gran Bretaña, porque no había un plan. Se está demostrando, o sea, se tomó una decisión sin saber lo que había detrás de eso. Porque se pensaba que no era el abismo, o sea, no sabemos lo que hay. Se pensaba que no se iba a ganar ese referéndum. Sino que lo convocó, que lo convocó pensaba que no se iba a ganar, exactamente. ¿Por qué lo convocó? No sé si os suena algo. ¿Por qué lo convocó? Lo convocó porque tenía problemas en su partido. Y que tenía problemas de apoyo en su propio partido. Y fue capaz de poner a una nación entera en un peligro tremendo. Totalmente. Por tal de salir del impasse. Cuando gana el referéndum, los primeros que piden otro referéndum son los escoceses, que justo poco antes hicieron el referéndum, decidieron quedarse, pero con la condición de que pensaba que seguirían en Europa, y al final la frase de Donald Tusk, que me pregunto en qué lugar especial del infierno acabarán los impulsores del Brexit. Supongo que estaba llena de humor negro, pero era muy clara. Se va a dar la paradoja de que en mayo son las elecciones europeas y que se tendrán que presentar. Sí, claro. Tendrán que presentarse. Si no están fuera, tienen que estar dentro. Claro, por eso. Tal y como están en este momento no se pueden presentar. No, pero si siguen dentro y le siguen prorrogando, se tendrán que presentar. Tienen que hacer elecciones europeas. Tendrán que hacer elecciones europeas. A lo mejor en ese momento también vuelve el debate de hacer un posible nuevo referéndum allí. De todas formas, seguir demorando cualquier decisión a los intereses de nuestra provincia no le ayuda en nada, ¿eh? Porque esa incertidumbre no ayuda. Aquí estamos hablando solo de la situación de los británicos que viven aquí, pero tenemos otros intereses muy importantes con respecto al turismo que viene a la Costa del Sol, que es muy numeroso, o con respecto, por ejemplo, a las empresas del sector agroalimentario que tienen exportaciones muy cuantiosas a Reino Unido
y que, bueno, están todos con esa incertidumbre que le sigue generando muchas veces el no poder tomar decisiones a medio plazo, ¿no? Pero yo creo que eso va a ser más fácil de solucionar, ¿no? Entre otras cosas porque las empresas británicas también tienen muchos intereses en nuestro país. Por lo tanto, al final se llegará a un acuerdo sí o sí entre gobiernos para que esa parte no se modifique. Además lo decía también esta mañana el embajador, ¿no? ¿Pero con qué gobierno, Javier? Si estábamos hablando hace un ratito de la situación política de España también. Bueno, vale, sí. Ahí te lo tengo que aceptar. Lo que pasa es que yo tengo la absoluta confianza, no sé si es un sueño, pero tengo la confianza de que esto en el plazo de 6 o 8 meses cambie, porque no creo que pueda aguantar mucho más Pedro Sánchez. Bueno, con él no se sabe nunca, porque además con el título del libro cualquiera sabe, ¿no? Pero yo creo que al final esa parte se va a ver menos afectada, porque cuando hay intereses comunes y se pueden ver dañados los dos, es más fácil ponerse de acuerdo. Cuando la parte perjudicada es solo una, el acuerdo es más difícil, ¿no? Porque el que no está perjudicado tiene que ceder. Pero cuando los dos se pueden ver perjudicados es mucho más fácil llegar a un acuerdo, y yo entiendo que las empresas no van a tener dificultades. Va a suceder igual que con los trabajadores. Nosotros no nos olvidemos que el Reino Unido es probablemente el destino mayor de aquellos españoles que se van a trabajar al extranjero. Pero es que en España hay una población de trabajadores de origen británico importante también. Por lo tanto, tampoco debe tener mayor inconveniente llegar a un acuerdo entre países, ¿no? Y se está jugando también mucho son las universidades británicas. Claro. Las universidades británicas tienen un cupo de europeos que se le cobra pues lo que viene a ser un año de universidad normal, que se cuadruplicaría en el caso de que se consideraran a los europeos extranjeros. Claro. Entonces la universidad se va a quedar... Estoy hablando de estudiantes, pero también hay muchísimo profesorado que pasaría a ser no comunitario. También hay un dato, es que también Europa tampoco... O sea, también hay muchos movimientos populistas que están creciendo en Europa, que están empezando a plantear posibles también salidas de la Comunidad Europea. Claro, Europa tampoco puede facilitar una salida muy sencilla de Inglaterra, porque claro, si se facilita, pues esos movimientos que están latentes ahí en Europa, pues pueden ver, decir, oye, que no pasa nada, que nos va a ir mejor incluso si nos salimos. Entonces también hay una controversia importante. Desde luego, la situación de salida por blanda, cuando yo creo que no va a ser. Yo creo que blanda no va a ser. Va a ser dura, ¿no? Va a ser dura, porque además lo que tú dices es que si no, es que eso tiene que servir como referencia para las decisiones que se tomen en otros países, ¿no? Y si se provoca una salida blanda sin acuerdo, va a ser un desastre la Unión Europea. Cierra la persiana. Yo decía que todas las crisis sirven para algo, ¿no? Y esta podría aprovecharse para replantear Europa, porque aquí estamos todos diciendo que Europa, pero Europa no es perfecta. No. Europa tiene muchos problemas, Europa tiene defectos democráticos, y en una parte Inglaterra, el Reino Unido está utilizando esos defectos democráticos para intentar salir. Nosotros podríamos aprovechar y repensar Europa, porque si no se nos va a volver en contra, y entonces la salida de cada uno de los países va a ser inexorable. Vamos a quedarnos con eso, Che, que al final de cualquier crisis sea la oportunidad de sacar algo en positivo. Vamos a quedarnos en Marbella. Investigan un posible caso de acoso escolar. Allí en Marbella una niña que intentó suicidarse. La joven fue hallada el viernes inconsciente después de haber tomado unas pastillas. Al ser atendida, contó a sus padres la situación en el colegio. Una niña de 13 años. El acoso escolar otra vez en portada, y un asunto que nos debemos de tomar muy en serio. Los datos son preocupantes. Andalucía y Madrid son los lugares, las comunidades autónomas donde más casos de acoso escolar se dan en nuestro país. Repito, un tema importante que tenemos que abordar con seriedad como sociedad. Sí, preocupante. De hecho, una preocupación que siempre hemos abordado desde Ciudadanos. De hecho, el teléfono que hay de ayuda a las víctimas de acoso escolar, el 900-018-018, fue una propuesta de Ciudadanos que se aprobó y que al final, pues da su fruto, funciona.
Evidentemente es muy difícil porque el trabajo, o sea, los niños que están sufriendo este tipo de acoso tampoco se atreven a lo mejor muchas veces a utilizar ese teléfono, pero hay que hacer mucho trabajo y hay campañas y se está trabajando en serio. ¿Que se debe hacer más? Evidentemente, como en todo, porque mientras que haya un solo caso como este que estamos hablando de Marbella, pues evidentemente siempre se puede hacer más y hay que hacer mucha pedagogía en los colegios y hay que hablar mucho sobre todo con los acosadores. Es que las víctimas, aquí también hay dos víctimas que son los acosadores, porque también hay que ver sus circunstancias, y luego evidentemente las víctimas del acoso, que son las primeras que hay que proteger y hay que darle amparo, pero también hay que trabajar mucho con los acosadores especialmente. Habría que trabajar mucho en los colegios, con los niños, no solamente por los acosadores, sino por los que no hacen nada, se quedan callados por miedo o simplemente porque no quieren intervenir, ¿no? Además, es que ese teléfono no solamente está para las víctimas, sino también precisamente lo que tú estabas comentando, para los compañeros de las víctimas. Pues hay niños adolescentes que no se atreven porque, claro, su mundo se hunde y entonces no se atreven a dar ese paso. Los 1000 casos que se han dado este año pasado, de los 1000 había 25.000 llamadas a ese teléfono, o sea, había 25.000 denuncias, con lo que significa que ha habido más de una llamada por cada uno de los casos, ¿no? Eso tienen que ser los compañeros, sobre todo. Pero yo creo que además no solo hay que trabajar mucho con los alumnos en los colegios, hay que trabajar mucho con el profesorado. También. Que muchas veces el profesorado, y especialmente y fíjate la barbaridad que voy a decir, pero es así, en colegios privados miran para otro lado para que no salga a la luz, porque eso puede ir en desprestigio del colegio. El colegio de Marbella no sabía nada, por ejemplo, al respecto de esto. Y voy un poquito más allá, también con los padres. No, Luis, por eso, a eso iba yo, y los padres. Que trabajar se trabaja, los centros tienen más recursos de los que tenían antes, evidentemente. Si son suficientes o no, estamos viendo. Si el problema persiste, evidentemente no serán suficientes, pero también tenemos que hacer todos un análisis. Tenía aquí una entrevista sobre el presidente de la Asociación Española para la Prevención contra el Acoso. Dice que hay 11 actitudes erróneas y se refiere siempre a cuestiones con las que tratamos de restar, quitar importancia a, bueno, esto siempre ha pasado, son cosas de niños y tal. Son niños, evidentemente, en una edad muy complicada y con unas circunstancias muy diferentes a las que tuvimos nosotros cuando teníamos 13 años. Elementos como las tecnologías que ayudan a todo esto y un entorno que es totalmente diferente al que era, con lo cual no podemos seguir analizando esto como lo hacían nuestros padres. Yo creo que hay un exceso de buenismo en el tema. Yo creo que no solamente es darle charlitas a los niños y tal, porque el que va a acosar las charlitas no le suele hacer mucho caso. Yo creo que hay que hacerlo, por supuesto, una pedagogía, una educación, todo eso hay que hacerlo, pero no hay que pensar que eso es lo que va a solventar el problema. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que tú estabas comentando. Los colegios están mirando para otro lado. Yo no distinguiría entre privado y público, no, pero la mayoría, el privado sí, porque parece que se juega más. Se juega prestigio. Yo no creo que miren para otro lado. No, sí, pero fíjate, ya te digo yo que sí. Tú fíjate qué pasa. No, sí, miran para otro lado, y miran para otro lado porque piensan que eso le va a restar prestigio, le va a restar clientela y tal. Y sin embargo es algo que es contrario a la razón. Yo os pongo un ejemplo. Cuando vosotros vais o venís a un sitio y viene una persona que viene con la mascarilla, ¿verdad? Porque no quiere contagiar a nadie o no quiere ser contagiada, a que os da más rechazo que la que no viene con mascarilla, y sin embargo es la que menos rechazo debería provocar. Pues pasa un poco igual con el colegio. Si el colegio que le prestara atención, que sacara a la luz los casos. A mí me consta que actuara realmente, pero es que las administraciones... Los centros en los que conozco, en el momento en el que detectan cualquier situación que puede dar pie a esto, se ponen a trabajar sobre ello. Otra cosa es que sean más o menos efectivos a la hora de tomar decisiones e incluso que tengan los medios necesarios para poder... Pero además hay que exigirle a las administraciones y a esos colegios, porque la solución de la mayoría de esos colegios es apartar al acosado, no al acosador. Y el acosador sigue estando igual. O sea, lo que hacemos es, al perjudicado de ese acoso, volver a perjudicarlo apartándolo de su círculo de amistades, de su ambiente normal. El acosador dice, no pasa nada, se lo han llevado. Yo animo que leáis la historia de un jugador de baloncesto que tenía el Valencia, que se llamaba Zubizarreta, que fue acosado
estuvo a punto de suicidarse y ahora va por los colegios dando charlas y educando a los niños en ese sentido. Y la verdad que yo animo, hay un documental, creo que porque lo vi hace poco en televisión, hay un documental que es muy explícito y yo creo que dan el clavo de lo que hay que hacer. Bueno, hemos querido dejar durante todo este rato el teléfono de atención al acoso escolar, el 900-018-018, y en fin, me quedo también con lo que has comentado, ¿no, José Luis? Todas esas frases de son cosas de niños, no pasa nada, mi hijo nunca, etcétera, sí. Ese tipo de frases, en fin, que intentemos reflexionar y todos ser mucho más críticos. Que no podemos cargarlo todo sobre el entorno escolar, padres, la familia claro, también tiene que por supuesto. hacer bastante. No tengo tiempo para más, una pena. Alejandro Carballo, Ciudadanos Málaga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros. Y vuelve pronto José Luis García, Exarquía 101 Televisión, Cadena SER, gracias compañero periodista. Gracias a ti. Che Cabello, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, gracias, un placer. A vosotros. Y Javier López, buen fin de semana. Igualmente. Continúa con él. Yo sabes que vivo casi en un fin de semana. Por eso te lo digo. Eterno y perpetuo. Yo sé que te da envidia, lo siento. Lo siento, sí, yo sí que lo siento. Disfrutar del buen tiempo que está haciendo en Málaga. Nos vamos a la publi, nada, 2 minutos y después sentamos aquí a un músico con el que tenemos ganas de charlar. Funambulista, estar aquí con nosotros. Y nada, en 2 minutos.